¿Y si la clave para una vida extraordinaria no fuera añadir más, sino alinearla con un solo principio? El mundo te ofrece un océano de oportunidades, pero te deja navegando sin brújula, persiguiendo metas que te dejan vacío. Hoy te presento una estrategia, no una simple idea: poner a Dios primero. Este es el fundamento para reordenar por completo tu existencia. En los próximos minutos descubrirás cómo esta única decisión redefine el éxito, te ancla a un propósito que trae paz en medio de la tormenta, transforma el miedo en una fortaleza inquebrantable y te pone en el camino de construir un legado que trasciende lo material. Prepárate, porque la reestructuración de tu vida comienza ahora. Primero la decisión que lo ordena todo. ¿Y si te dijera que la gran tragedia de la vida moderna no es la falta de oportunidades, sino la abundancia de ellas abordada con un espíritu desordenado? Vivimos en un océano de posibilidades ahogándonos con un vaso de agua, persiguiendo 1000 metas con el corazón apuntando ninguna, intentando construir un rascacielos de éxito sobre un cimiento de arena movediza. La pregunta que debes hacerte esta noche, en el silencio de tu propia alma, no es ¿qué más puedo añadir a mi vida para ser feliz?, sino ¿cuál es la única cosa que, si la pongo en el lugar correcto, ordenará todo lo demás? Aquí yace el secreto que las eras han susurrado a quienes escuchan: la transformación no es un acto de adición, sino de alineación. No se trata de cambiar los frutos, se trata de reinjertar el árbol en una nueva fuente de vida. Hablamos de una reestructuración interna tan profunda, tan sísmica, que no solo altera lo que haces, sino que redefine fundamentalmente quién eres. Los antiguos lo llamaban poner a Dios primero. No como un amuleto de la suerte. No como una transacción celestial de yo te doy mi domingo y tú me das prosperidad. No. Se referían a ello como un principio de arquitectura existencial. Es la decisión consciente de tomar la pieza más importante del rompecabezas de tu vida, tu identidad, tu propósito, tu fuente de valores, y colocarla como la piedra angular sobre la cual cada decisión, cada pensamiento y cada acción subsiguiente deberá apoyarse. Cuando este fundamento es correcto, la estructura de tu vida no puede evitar elevarse. El mundo te enseña a enfocarte en la cáscara, el título, la cuenta bancaria, el reconocimiento social. Pero estas son consecuencias, son el eco, no la voz. La verdadera batalla, la única que importa, se libra en el silencio de tu interior, en la elección de tu centro de gravedad. ¿Anclarás tu ser a las opiniones cambiantes de la multitud, a las mareas de la economía, al miedo a la escasez? ¿O lo anclarás a un principio inmutable, a una verdad que no se negocia, a una fuente de poder que no se agota? Este primer paso no es un cambio de comportamiento, es un cambio de identidad. Dejas de ser una hoja llevada por el viento para convertirte en el roble que se aferra a la roca. Dejas de ver el mundo como un campo de batalla hostil y comienzas a verlo como un campo fértil que responde, con una precisión matemática, a la semilla que has decidido plantar en tu interior. La reestructuración ha comenzado. Segundo el ancla del propósito. ¿De qué te sirve construir un imperio si vives como un refugiado dentro de tus propios pensamientos, huyendo constantemente del ruido de la incertidumbre? ¿De qué vale amasar una fortuna que no puede comprar un solo instante de silencio en una mente que es un campo de batalla? La sociedad moderna nos vendió con maestría la gran mentira, que la paz es un destino turístico, un lugar al que se llega cuando todas las variables externas están perfectamente alineadas. Nos dieron un mapa fraudulento que marcaba la X en la cuenta bancaria llena, la salud perfecta, la aprobación universal y el aplauso de la multitud. Y así, nos convertimos en esclavos de las circunstancias, adictos a la efímera euforia de los días de sol y presas del pánico cuando llega la inevitable tormenta. Perseguimos la felicidad como quien bebe agua salada. Mientras más consumimos, más sedientos nos encontramos, atrapados en una cinta sin fin de logros que nos dejan vacíos. Pero existe una paz de un calibre superior, una paz que no se encuentra en un mapa, porque no es un lugar al que se viaja, sino una fortaleza que se construye. No se encuentra, se forja. Es la calma profunda y resonante que nace no de la ausencia de problemas, sino de la presencia de un propósito inquebrantable. Es el resultado de entrar en la fragua del autoconocimiento, de tomar el martillo de la disciplina y golpear el acero de tu carácter sobre el yunque de la adversidad hasta crear un escudo interior. Cuando decides anclar tu vida a un principio superior, a una verdad que trasciende el caos del día a día, dejas de ser una barca a la deriva, sacudida por cada ola de la economía o cada viento de la opinión ajena. Te conviertes en un faro. La tormenta puede rugir a tu alrededor, las olas pueden golpear tus cimientos con una furia primitiva, pero tu luz no titubea, tu estructura no cede, porque tu función no depende del clima. Tu propósito es ser la luz. Esta ancla te da permiso para hacer lo impensable en nuestro mundo ruidoso, apagar el estruendo exterior. Y en ese silencio recién descubierto, un silencio que no es vacío sino pleno, comienzas a escuchar una melodía que siempre estuvo ahí, ahogada por la estática de la ambición desordenada, la sinfonía de tu verdadero propósito.
El propósito no es una meta que eliges de una lista de opciones como si ordenaras en un restaurante, no es una carrera que se selecciona por su rentabilidad o prestigio. Es un llamado que descubres en lo más profundo de tu ser una vez que has encontrado tu centro. No es algo que tomas, es algo que te toma a ti. Es la respuesta visceral y resonante al ¿por qué estoy aquí?, que le da sentido a cualquier cómo lo soporto. Se convierte en tu brújula interna, una que no apunta al tesoro superficial de la comodidad, sino al norte magnético de tu máxima contribución, a ese punto exacto donde tus dones únicos se cruzan con las necesidades profundas del mundo. Y con esa dirección clara, la incertidumbre deja de ser un abismo aterrador y se transforma en el lienzo sobre el cual, con cada paso, pintas la obra maestra de tu vida. Cada desafío es una pincelada de un color oscuro que da profundidad, cada victoria, un toque de luz que ilumina la composición. Ya no buscas un mar en calma, buscas un barco más fuerte para navegar cualquier océano, sabiendo que el destino no es el puerto, sino la magnificencia del viaje mismo. Tercero, el nuevo estandarte del éxito. ¿Y si la carrera que todos corren no tiene línea de meta? Si la montaña de oro que el mundo te incita a escalar está, en realidad, hueca por dentro? La sociedad nos ha vendido un evangelio de la acumulación, un manual de éxito cuyas páginas están impresas con cifras, posesiones y el peso efímero de la opinión pública. Nos enseñaron a medir el valor de una vida por el tamaño de la sombra que proyecta su patrimonio. Pero una sombra, por grande que sea, sigue siendo una figura vacía, carente de sustancia. Aquí es donde se produce la revolución más profunda del espíritu humano, la audacia de romper ese manual, de rechazar esa métrica y de redefinir el éxito en tus propios términos, o mejor dicho, en los términos del arquitecto de tus sueños. Poner a Dios primero es un acto de demolición existencial. Es derrumbar el altar que la cultura ha erigido al yo y declarar que tus ambiciones, tus talentos y tus aspiraciones serán construidos sobre un fundamento nuevo e inquebrantable. Ya no construyes un monumento a tu ego, ahora edificas un faro sobre su roca. Y desde esta nueva arquitectura, todo cambia de perspectiva. El éxito deja de ser una cima que se conquista y se convierte en un viaje de contribución. El dinero, ese tirano que dicta las horas de sueño y las prioridades de tantos, es destronado. Deja de ser tu señor para convertirse en tu siervo. Ya no es el premio, es la herramienta. Es el martillo para construir, la semilla para sembrar, el río que puede irrigar desiertos en las vidas de otros. La pregunta ya no es cuánto puedo acumular, sino cuánto bien puedo canalizar con lo que se me ha confiado. Del mismo modo, el reconocimiento, el aplauso, la fama, sufren una transformación radical. Dejan de ser el combustible para la vanidad y se convierten en la plataforma para un propósito mayor. El micrófono que se te entrega ya no es para cantar alabanzas a tu propio nombre, sino para amplificar un mensaje de esperanza, de posibilidad, de verdad. El aplauso ya no es alimento para el ego, sino el viento que hincha las velas de un barco con un mensaje que debe llegar a otras orillas. El éxito, entonces, se mide de otra forma. Ya no se cuenta en ceros en una cuenta bancaria, sino en el número de vidas que has elevado. Ya no se mide en la altura de tu posición, sino en la anchura de tu servicio. La pregunta final, la que define tu verdadero legado, ya no es ¿qué conseguí para mí?, sino en quién me convertí y a quiénes ayudé a convertirse en el proceso. Cuarto, el lente de la eternidad. La mayoría de la gente planifica sus vacaciones con más detalle del que dedica a planificar su eternidad. ¿Cuál es el error fatal en esa ecuación? Vivimos inmersos en la tiranía de lo urgente, navegando en una niebla espesa de notificaciones, metas trimestrales y deseos pasajeros que nos gritan al oído. Somos capitanes de un barco equipados con un mapa increíblemente detallado del puerto, pero sin una sola carta de navegación para el vasto océano que nos espera. Nos hemos vuelto expertos en el corto plazo, maestros del siguiente paso, pero hemos perdido por completo la capacidad de ver el horizonte. Y así, corremos a toda velocidad, eficientes y ocupados, pero en la dirección equivocada, cambiando lo que más importa por cosas que, a fin de cuentas, no importan en absoluto. Alinear tus planes con un propósito divino es como ascender a la cima de la montaña más alta en medio de esa niebla. Al principio, en el valle, solo ves el árbol que tienes delante, el obstáculo inmediato, la tarea urgente. Pero a medida que asciendes, a medida que tu visión se eleva por encima del ruido del día a día, la niebla se disipa. De repente, el paisaje completo de tu vida se revela ante ti. Y desde esa nueva altitud, tu perspectiva se transforma radicalmente. Los problemas que en el valle parecían gigantes insuperables, se convierten en meras piedras en el camino. Las opiniones de otros, que sonaban como truenos, se vuelven susurros distantes. Obtienes lo que podría llamarse el lente de la eternidad. A través de este lente, el mundo se reordena. Comienzas a distinguir con una claridad asombrosa entre lo que es temporal y lo que es eterno.
Es como un tasador de joyas que aprende a diferenciar un diamante impecable de un trozo de vidrio brillante. Una vez que conoces el valor real, ya no puedes ser engañado. Inviertes tu recurso más preciado, el tiempo, no en lo que se devalúa, sino en lo que genera dividendos eternos. Tus relaciones se fortalecen, porque dejas de ver a las personas como contactos útiles para tu agenda y comienzas a verlas como compañeros de viaje en un destino trascendente. Tu propósito de vida, antes una pregunta confusa, se vuelve una declaración nítida. Ya no se trata de qué puesto quieres alcanzar, sino de qué legado de carácter quieres dejar. La verdadera claridad no consiste en tener todas las respuestas, sino en alinear todas tus preguntas con la única respuesta que de verdad importa. Quinto, el compañero en la forja. ¿Quién te vendió la peligrosa y seductora mentira de que una vida de fe es una vida sin dificultades? ¿Quién te susurró que al alinear tu espíritu con lo divino, los mares de la vida se calmarían para siempre y los vientos de la adversidad dejarían de soplar? Esa es la teología de la comodidad, un evangelio frágil que se hace añicos ante la primera tormenta real. La promesa divina, la verdad inmutable tallada en la roca de la experiencia humana, nunca fue la ausencia de la batalla, sino la presencia garantizada del comandante a tu lado. La vida no se vuelve más fácil, tú te vuelves infinitamente más fuerte. El objetivo nunca fue evitar la forja, sino asegurarte de que el maestro herrero esté contigo mientras el fuego te purifica. Poner a Dios primero no es una póliza de seguro contra el dolor, es un pacto de compañía incondicional en medio de él. Es la certeza absoluta de que, cuando camines por el valle de la sombra, no lo harás como un huérfano abandonado, sino como un hijo escoltado. Los desafíos seguirán llegando, el negocio fracasará, la salud flaqueará, la traición dolerá, la duda te asaltará en la quietud de la noche. El mundo te golpeará con la misma fuerza. La diferencia radical es que ya no recibes esos golpes solo. Cada revés se encuentra con una fuerza que no es la tuya. Cada pregunta que nace de la angustia es respondida por un eco de paz en tu silencio interior. Cada momento en que tus rodillas ceden y crees que no puedes dar un paso más, descubres un sustento que te permite ponerte de pie una vez más. Dios no se convierte en un espectador distante de tus luchas, sino en el arquitecto de tu resistencia. Es la fuente de la que bebes cuando tu pozo se ha secado. Es la fortaleza a la que corres cuando la ciudadela de tu propia voluntad ha sido violada. Es la guía en la oscuridad cuando todos tus mapas han quedado obsoletos. La soledad se convierte en un imposible logístico, porque incluso en el aislamiento más profundo, estás en la compañía más poderosa. Por lo tanto, el hombre o la mujer de fe no le pide a Dios que aligere la carga, sino que fortalezca sus hombros. No reza por un mar en calma, sino por un barco más resistente. Porque ha entendido el secreto más grande, que cada desafío no es una señal de abandono, sino una invitación a experimentar, en un nivel más profundo, la fidelidad y el poder de su compañero eterno. Sexto, la fe que construye. ¿Crees que la fe es un sillón cómodo donde te sientas a esperar que el universo te entregue tus deseos en bandeja de plata? ¿Es acaso una lotería espiritual donde esperas que tu número sea elegido sin haber comprado el billete? El mundo está lleno de soñadores pasivos, de almas bien intencionadas que confunden la esperanza con la inacción y la fe con un deseo vago. Han adoptado la versión más paralizante de la creencia, una en la que Dios es un mago cósmico y ellos son el público que espera el siguiente truco. Pero la fe verdadera, la fe que derriba murallas y construye legados, nunca ha sido pasiva. Es una fuerza en movimiento. Es un verbo. Es la unión sagrada entre la confianza divina y el sudor humano. Considera al agricultor. Él no se sienta en su porche rezando por una cosecha mientras su campo permanece árido y sin arar. Su fe se demuestra con el acero del arado rompiendo la tierra dura. Su confianza se manifiesta en la semilla que entierra bajo el suelo, un acto de fe radical en un milagro que no puede ver. Su esperanza se materializa en el agua que vierte sobre un terreno que aún parece muerto. Él hace todo lo humanamente posible, no porque dude de la lluvia o del sol, sino precisamente porque confía en que llegarán. Su esfuerzo no es una contradicción de su fe, es su más poderosa expresión. Actúa con la certeza de que Dios respaldará su diligencia con el milagro del crecimiento que solo Él puede proveer. Así es como debes vivir. Tu vida es tu campo. Tu trabajo, tu estudio, tu disciplina diaria son el arado y la semilla. No se trata de actuar por miedo a que Dios no actúe, sino de actuar con la confianza absoluta de que Él multiplicará cada uno de tus movimientos. En esta divina sociedad, tú haces lo posible, y Él se encarga de lo imposible. Por eso, cada desafío que enfrentas no es una prueba de la existencia de Dios, sino una oportunidad para que demuestres tu confianza en Él. Cada obstáculo no es una barrera, sino una invitación a la acción. Cada problema no es una señal para rendirse, sino una plataforma para que tu fe se ponga de pie y camine. No le pidas a Dios que mueva la montaña y luego te sientes a esperar. Pídele la fuerza para escalarla,
y luego empieza a atarte las botas. Tu acción es el amén viviente a tu oración. 7. El eco de la eternidad. Llegará un día, inevitablemente, en que el eco de tus pasos se apague, tu voz se convierta en un recuerdo y todo lo que acumulaste con tanto afán cambiará de manos. En ese momento final, cuando el inventario de tu vida sea contado, ¿qué crees que se pondrá en la balanza? ¿La cifra final de tu cuenta bancaria? ¿La lista de tus títulos y propiedades? La sociedad te ha vendido una métrica de éxito trágicamente miope, una que equipara tu valor con el volumen de tu sombra material. Te enseñó a construir pirámides para ti mismo, monumentos de piedra impresionantes, pero fríos, silenciosos y, en última instancia, dedicados a honrar el polvo. Pero, ¿y si te dijera que fuiste diseñado no para construir una pirámide, sino para convertirte en un río? Un río no construye monumentos para sí mismo. Su gloria no reside en su propia forma, sino en la vida que genera a su paso. Su legado es el bosque que florece en sus orillas, el campo que se vuelve fértil gracias a sus aguas, la ciudad que sacia su sed en su corriente. El río no acumula, fluye. No atesora, entrega. Y al entregarse por completo, su influencia se vuelve eterna. Este es el cambio de paradigma al que estás llamado. Poner a Dios primero es comprender que tus talentos, tus recursos y tu energía no son tesoros para ser guardados en un cofre, sino agua viva destinada a fluir a través de ti para nutrir el mundo. El verdadero éxito, entonces, se mide en la dirección de tu flujo. ¿Tu vida es un sumidero que absorbe todo para sí mismo o es una fuente que emana bendición? Cada don que posees, cada habilidad que has perfeccionado, cada dólar que has ganado, deja de ser un fin en sí mismo para convertirse en una herramienta. El dinero se transforma de un amo al que sirves en un siervo para tu misión. El reconocimiento ya no es un pedestal para tu ego, sino una plataforma para ampliar tu voz e inspirar a otros. Dejas de preguntarte, ¿cuánto puedo obtener del mundo? Y comienzas a preguntarte, ¿qué puedo sembrar en él? Y al hacerlo, comienzas a construir un legado que el tiempo no puede erosionar y la muerte no puede cancelar. Un legado escrito no en lápidas de mármol, sino en las vidas transformadas que tocaste en el camino. 8. La fortaleza inexpugnable. Permíteme hacerte una pregunta. ¿Cuál es el alquiler más caro que pagas en tu vida? No es tu casa, no es tu coche. El espacio más costoso es el que cedes en tu mente al miedo. Ese fantasma que te susurra al oído las crónicas de todos los desastres posibles. Es el carcelero invisible que te mantiene prisionero en la celda de lo conocido, prometiéndote seguridad a cambio de tu grandeza. Sus dos armas más poderosas son el miedo al cambio y el miedo al fracaso, dos cerrojos que han mantenido a más gigantes potenciales viviendo como enanos que cualquier otra fuerza en el universo. Intentas luchar contra este miedo con la lógica, con la planificación, con la fuerza de voluntad. Pero es como intentar apuñalar a una sombra, es un enemigo que no sangra. No puedes vencer al miedo en sus propios términos. La única manera de neutralizarlo es volviéndolo irrelevante. Y esto lo logras cambiando el fundamento sobre el cual te apoyas. Dejas de confiar en la fragilidad de tu propio entendimiento y trasladas tu centro de operaciones a una fortaleza inexpugnable. Depositar tu confianza en Dios no es un acto de negación de la realidad, es el acto de anclar tu realidad a una verdad superior. Cuando Dios se convierte en tu refugio, el miedo pierde su poder. No es que el riesgo desaparezca, es que tu seguridad ya no depende del resultado. El miedo al cambio se disipa porque entiendes que aquel que guía tus pasos es el mismo que diseñó el destino. Te atreves a soltar la orilla de lo familiar porque sabes que no te adentras en aguas desconocidas, sino que eres guiado por el navegante experto. El miedo al fracaso se desvanece porque redefine la palabra misma. El fracaso ya no es una sentencia sobre tu valor, sino simplemente una lección en el plan de estudios de tu crecimiento, supervisado por el maestro perfecto. Por lo tanto, la confianza se convierte en tu escudo activo. Cada vez que el miedo te presente un escenario de catástrofe, tú le respondes no con un argumento, sino con una declaración de tu lealtad. El miedo te dirá, ¿y si caes? La confianza responderá, Él me sostendrá. El miedo te preguntará, ¿y si te equivocas? La confianza afirmará, Él enderezará mi camino. Dejas de ser una víctima de tus propias proyecciones ansiosas y te conviertes en un embajador de tu convicción. El miedo podrá llamar a tu puerta, pero descubrirá que ya no vives ahí. Has mudado tu residencia a una fortaleza inexpugnable. Te he hablado de redefinir el éxito, de encontrar la paz y de construir un legado. Hemos navegado por los profundos mares de la filosofía y el propósito. Pero las palabras, por muy poderosas que sean, son solo el mapa, no son el territorio. La verdad más profunda no se comprende, se experimenta. Por eso, hoy no he venido a darte una última idea para que la archives en tu mente. He venido a proponerte un experimento,
Un desafío que tiene el potencial de reconfigurar la totalidad de tu existencia. No te pido fe ciega. Te pido una curiosidad valiente. Te desafío a que, durante los próximos 30 días, realices el acto más radical de tu vida, poner a Dios primero, deliberada e intencionalmente, en cada área. ¿Cómo se ve esto en la práctica? No es un ritual místico, sino una estrategia de enfoque con 3 pilares diarios. Primero, la oración. Pero no la oración apresurada y llena de peticiones. Dedica los primeros minutos de tu día no solo a hablar, sino a escuchar en silencio, a alinear tu brújula interna con el verdadero norte antes de que el mundo te grite sus 1000 direcciones contradictorias. Segundo, la lectura de su palabra. Toma el manual del fabricante del alma y lee un fragmento, no como quien lee historia antigua, sino como quien lee una carta personal que contiene la sabiduría para navegar el día que tienes por delante. Busca el principio, la promesa, la instrucción. Tercero, y más importante, las acciones basadas en la fe. Esto significa que cuando te enfrentes a una decisión, sea financiera, relacional o personal, te detendrás y preguntarás, ¿qué haría aquí alguien que confía plenamente en que Dios lo respalda? Y luego, actuarás en consecuencia. Tu trabajo se convertirá en tu altar, tus interacciones en tu testimonio y tus desafíos en tu gimnasio de confianza. 30 días. No es una sentencia de por vida, es un laboratorio. Un periodo de prueba donde tú eres el científico y tu vida es el experimento. Te insto a que seas un observador agudo de ti mismo. Lleva un diario si es necesario. Anota cómo cambia tu nivel de paz cuando el caos golpea. Documenta la claridad que emerge en tus decisiones. Observa si el miedo que antes te paralizaba comienza a perder su poder. Presta atención a cómo tus relaciones se transforman cuando operas desde un fundamento de amor y servicio en lugar de necesidad y egoísmo. No me creas a mí. Créele a la evidencia de tu propia vida transformada. La oportunidad de reescribir tu historia no está en el próximo año, está en el próximo mes, en el próximo amanecer. La pregunta final es simple: ¿tienes el coraje de ver qué pasa?